se compensa. Habíamos comenzado la semana pasada a hablar acerca de lo que es la patología del cuello uterino, ¿no es cierto? Y recordamos esta imagen que nos da el detalle de cómo es un cuello uterino normal. Un cuello uterino normal al cual nosotros podemos acceder por la vista, a través de la especuloscopía, podemos acceder a la palpación a través del tacto bimanual, podemos realizar una serie de exámenes complementarios de manera relativamente fácil. ¿Por qué? Porque es una zona accesible, ¿cierto? Podemos ver el cuello uterino. Esta es una imagen que nosotros podemos visualizar con solo colocar el espejo. Y podemos recordar además de que en esta región ocurre la unión de dos epitelios, la unión del epitelio del exocervix con la unión del epitelio endocérvico. Todo lo que hemos dicho, zona escamocolumnar, zona de transición, etc. Pero también esta imagen es normal, habíamos recalcado, cuando el epitelio endocervical sobresale hacia el exterior. A eso se llama ectopía, ¿no es cierto? Que erróneamente es interpretado por muchas pacientes, y también, hay que decirlo, por algunos colegas médicos, como que fuese una lesión sospechosa a la cual hacen procedimientos, de la cual toman biopsias y generan preocupación y gastos innecesarios a las pacientes. Hay que aprender a reconocer que la zona de transición es un punto dinámico que ocasionalmente el endocervical puede sobresalir, dando esta imagen al cuello uterino. Bueno, esta en realidad, si usted lo quiere ver dibujito, esta. Aquí, erróneamente, muchos interpretan y dicen que hay una ectopía, eso es correcto, pero no hay una úlcera, no hay una erosión. Ectopía es lo correcto, el nombre correcto. Erosión significa pérdida del epitelio, ¿no es cierto? Úlcera significa pérdida de tejido más allá de la membrana basal. Aquí no hay úlcera, aquí no hay erosión, simplemente hay una ectopía. ¿Sí? ¿Y por qué nos interesa esta zona? Porque justamente es en la zona donde ambos epitelios confluyen, donde el virus del papiloma humano va a generar los primeros cambios, dando origen a las células displásicas que constituyen finalmente las neoplasias intraepiteliales, ¿no es cierto? Recordemos que ya hablando de cáncer de cuello uterino, hay distintos tipos de tumores, de acuerdo al tipo histológico. Pero el más frecuente de encontrar es el carcinoma escamoso o epidermoide, frente al adenocarcinoma, que es de origen endocervical. ¿Sí? Habíamos aprendido también otro término, habíamos hablado de lo que es el carcinoma in situ. Recuerden, el carcinoma in situ, también llamado displasia severa o NIC3, representa la presencia de células displásicas en todo el espesor del epitelio, sin invasión a través de la membrana basal. Y decimos que es un carcinoma microinvasor cuando en profundidad ha penetrado 5 milímetros, hasta 5 milímetros, y en extensión hasta 7 milímetros. A eso es microinvasor. Más allá ya es un cáncer infiltrante prácticamente. ¿Sí? Bien. Nuevamente, y ¿qué habíamos hecho? Repetido es pregunta, ¿cierto? Bueno, las células que se dividen en el epitelio son las células que corresponden a la capa más basal, y es sobre estas células que actúa el virus del papiloma humano, generando cambios en su estructura nuclear, dando origen a las células displásicas. Cuando estas células displásicas llegan a tomar hasta el tercio inferior, sobrepasan el tercio inferior, decimos que estamos frente a un NIC1, ¿sí? O displasia leve, o lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, de acuerdo a la nomenclatura que utilicemos. Cuando ha pasado ya de la mitad, pero no llega a los 2/3 inferiores, decimos que es una displasia moderada o un NIC2. Cuando ha comprometido más allá de los 2/3, está comprometiendo casi todo el espesor del epitelio, es una displasia severa, o lo que es su equivalencia, hemos dicho por la misma diferencia, un carcinoma in situ. Ambas situaciones se reconocen como NIC3 y corresponde a una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Esto en sus siglas en inglés low y high, ¿cierto? Cuando las células displásicas atraviesan la membrana basal, no superando los 5 milímetros en profundidad y no superando los 7 milímetros en extensión, decimos que es una lesión que corresponde a un carcinoma microinvasor. Repetidas preguntas, ¿cierto?
Bien, aquí nos interesa esta parte. El cáncer de cuello uterino viene a ser la consecuencia, pero no de forma obligatoria, de las neoplasias intraepiteliales cervicales. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el NIC1 llega a cáncer, que no todos los NIC2 llegan a cáncer. ¿Sí? Es posible la regresión de las lesiones. ¿Sí? Y es así que en los casos del NIC1 avanzará en el 1%, en el NIC2 el 5%, en el NIC3 el 12%. Y hay posibilidades de que se mantengan o regresionen estas lesiones hasta epitelios normales. Entonces, no se acaba el mundo para la paciente cuando se ha detectado una lesión en esta fase. Por eso es importante detectar las lesiones preinvasivas. Van a ver qué facilito es diagnosticar cáncer de cuello uterino. Cuando ya es invasor, facilito. Con el olor se diagnostica, con el tacto se diagnostica. Pero diagnosticar esos estadios de cáncer avanzado de repente ya son poco útiles para los pacientes porque es un tema de pronóstico malo, ¿cierto? Insistimos con las equivalencias. Ahora aquí es normal. Aquí está el Bethesda, ¿no es cierto? Bethesda es quien introduce lesión intraepitelial de bajo grado para el NIC1 y lesiones intraepiteliales de alto grado para el NIC2 y NIC3. Equivalencia: displasia leve, NIC1; displasia moderada, NIC2; displasia severa, NIC3, ¿cierto? Esta es la cuarta diapositiva con el mismo contenido, entonces se supone que lo voy a preguntar, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a hablar de cáncer propiamente. Ya terminamos las neoplasias intraepiteliales y vamos al cáncer. El cáncer de cuello uterino se refiere a aquel tumor que se desarrolla en la porción del cuello que está proyectada hacia el interior de la vagina, que la semana pasada les dijimos que se llama ¿qué? ¿Qué se llama la parte del cuello que está dentro de la vagina? Hocico de tenca, ¿no es cierto? En la porción intravaginal del cuello uterino, ¿sí? Es el segundo tipo de cáncer a nivel mundial, pero en los países desarrollados es el primer tipo de cáncer en las mujeres. Aquí hay una diferencia importante. Mientras que a nivel del primer mundo, que se llama así, ¿no es cierto?, el cáncer de endometrio es el más frecuente. En los países que se nos dicen en vías de desarrollo, el más frecuente es el cáncer de cuello uterino. ¿Sí? ¿Qué es cáncer? Bueno, y aquí está el concepto de cáncer: es crecimiento incontrolado, anárquico de las células, ¿cierto?, con capacidad de infiltrar a los órganos vecinos y también a distancia, ¿cierto? Aquí es el más común a nivel mundial, pero es el más frecuente a nivel de los países en vías de desarrollo. ¿Cuál es la etiología? Hay un autor que dice el cáncer de cuello uterino es o debería ser considerado una infección de transmisión sexual, una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque en el 99.9% de los casos está relacionado con la infección del virus del papiloma humano. Y todo lo que ustedes ven por aquí abajo tiene que ver con virus del papiloma humano y la posibilidad de su transmisión. O sea, el cigarrillo no. Pero estamos hablando de inmunodepresión, estamos hablando de múltiples compañeros, estamos hablando de inicio precoz de relaciones sexuales. ¿Exponiendo a qué? Exponiendo a que la mujer contraiga más fácilmente este virus. Y es a nivel mundial bastante interesante el hecho de que 7 de cada 10 mujeres son portadoras de virus del papiloma, lo que hace que esta infección se transmita a una velocidad increíble sin de repente un control que se pueda hacer sobre su propagación. Diapositiva repetida. Acá estamos. Infección persistente por virus del papiloma humano. ¿Y por qué decimos que persistente? Porque este virus, al ser de DNA, les decía, es un virus que se va a quedar en el cuerpo, igual que el del herpes, ¿cierto? El herpes se queda. Una cosa es que con los años un virus puede debilitarse. Es lo que se esperó en principio con los virus de COVID, ¿no es cierto? En algún momento se va a debilitar, y eso ha pasado. Que aparecían cepas agresivas, pero ya después se fueron debilitando. Y con los virus pasa esto. Si ustedes han estudiado en microbiología, en bacteriología, la parte de virología, el virus tiene como tendencia a debilitarse. De ahí decíamos en el caso de los condilomas, por ejemplo, que los condilomas se controlan durante un año. Una vez que se han tratado, se han erradicado por cualquiera de los métodos, un año hay que hacerle seguimiento a esa paciente, porque sí puede contagiar todavía hasta el año.
Después del año es poco probable. Entonces, hay un debilitamiento de la actividad viral. Entonces, acá hablamos de infección persistente. ¿Por qué mencionamos antecedentes de ETS o de ITS o DTS para algunos? Porque las infecciones de transmisión sexual no van solas. Las infecciones de transmisión sexual pueden estar acompañadas. No descarte nunca una tricomoniasis con HPV o un HPV con treponema. Pueden coexistir. O hepatitis B. Pueden coexistir las infecciones de transmisión sexual. Entonces, cuando les toca manejar una ITS, descarten las otras. Busquen, investiguen si no está presente otra más, ¿cierto? Y bueno, aquí tenemos mujeres sexualmente activas. Estas son las mujeres que están activas sexualmente, en su general, en su mayoría. Inicio temprano de relaciones sexuales, mayor número de parejas sexuales, multiparidad. El tabaquismo, es interesante el efecto del tabaco. Hay estudios que demuestran de que modifica la estructura del DNA de las células cervicales. No solamente decir que afecta al pulmón el tabaco. En los varones tiene afecciones a distancia y en las mujeres el cuello uterino es una de las lesiones a nivel de DNA que se puede visualizar y predisponen al desarrollo de cáncer, ¿sí? Este es un dato que me van a escuchar bastante en la consulta. El hecho de que nunca se haya realizado un Papa Nicolau. La pregunta es, ¿cuándo ha sido su último Papa Nicolau? Hace 3 meses, ay ya, tranquilos. Hace 6 meses, el año pasado, ya le toca esta niña, bueno, hágase. Pero cuando me dicen hace 3 años, hace 5 años, me dicen, nunca me he hecho. Señora, es usted un irresponsable. ¿Por qué? Porque para comenzar, el diagnóstico ya lo hemos visto, es sencillo. Y es gratis. Es gratis. Tenemos una prueba de tamizaje que se puede aplicar a poblaciones grandes. Ustedes mismos, a ver, levanten la mano internamente y digan, mujeres, ¿cuándo me he hecho mi último Papa Nicolau? ¿Cuándo? Cuando la norma, por lo menos en Bolivia, dice una vez cada año. ¿Desde cuándo? Desde que iniciaron actividad sexual. Y pregunten a los médicos. Las médicos son las que menos se hacen control. Las ginecólogas peor. Bueno, estados de inmunosupresión, infecciones de tipo herpes o otras infecciones, ¿cierto? Nuevamente, fumar, aquí dice, produce químicos que dañan el DNA de las células de cuello uterino. Inmunosupresión, ¿cierto? Otras ITS y otros factores de riesgo que tienen que ver. Ahora, no todas, y esto es importante también aclarar, no todas las mujeres que tienen el virus del papiloma humano van a hacer cáncer. Y es que existen ciertos tipos de virus que se consideran como más agresivos. De ahí que se los ha clasificado en 3 categorías. Son más de 100 tipos de virus de papiloma humano, por si acaso. Pero se los ha clasificado en 3 categorías. Los que son de alto riesgo, los que son de riesgo moderado y de bajo riesgo para desarrollar cáncer de cuello. Entonces, mucho hace el tipo viral. Eso es importante. Ahora está de moda que además de hacer Papa Nicolau, colposcopía, biopsia, se realice la captura híbrida. Si hay sospecha de virus de papiloma humano o como parte de la rutina, algunos les aconsejan hacer captura híbrida. ¿En qué se refiere eso? A identificar la presencia del virus primero. Y si está presente, ¿qué cepa es? ¿Qué tipo de virus es? Para decirle, señora, tranquila, es una cepa de bajo riesgo, o hagamos más control más estricto porque es una cepa de alto. Persistencia de la infección, hemos dicho, el virus tiende a debilitarse, pero si el virus permanece activo, algo que aprendimos también con COVID fue el tema de carga viral. Antes un poco se hablaba de la carga viral. ¿Y a qué se refiere? A la exposición continua del virus, ¿cierto? Por eso el tema múltiples compañeros sexuales, ¿no? El compañero que tiene virus va a seguir, está exponiéndola cada vez, una vez, otra vez a mayor carga, ¿sí? Ahora, diferentes tipos de virus, diferentes lesiones. Por ejemplo, se sabe que algunos provocan verrugas comunes en pies, brazos, otros provocan verrugas en la región de los genitales y otras producen
alteraciones celulares que nosotros llamamos displasias. Y por eso es que hemos clasificado en cepas de bajo riesgo, cepas de riesgo intermedio y cepas de alto. 16, 18, 45, 56 son las 4 cepas de más alto riesgo que notificamos. Ahora, les decía, llegar de un cuello uterino a un cáncer invasor significa una transición que se lleva a cabo en varios años. No es un tema que se desarrolla de un año para otro, ni siquiera, de menos de un mes a otro. Entre 5 y 15 años va a tardar en progresar la lesión del cuello uterino normal que ha sido infectado con el virus del papiloma humano hasta desarrollar un cáncer. ¿Sí? Entonces, la presencia del virus del papiloma humano pasa por un NIC1. El NIC1 puede pasar a NIC2, pero también observen, puede revertir. El NIC1 pasa a NIC2, el NIC2 puede pasar a NIC3 o puede revertir. Es posible la reversión de las lesiones. Aquí está un poquito el tema de virología, se los dejo para que lean el tema de cómo es que actúa el virus del papiloma humano. Doutor, essa reversão ela é espontânea ou ela é A base de tratamento. a base de tratamento? Estas regresiones no espontáneas. El tema es cómo sé cuál avanza y cuál regresión. A todas las debo considerar para hacer tratamiento, ¿sí? El tratamiento, hemos dicho, ¿en qué consiste el tratamiento? El tratamiento de las lesiones preinvasivas consiste en destruir el tejido o retirar el tejido. Se destruye el tejido a través de las diferentes formas de cauterización, hemos dicho cauterización térmica, criocauterización, y se retira el tejido a través del cono por métodos quirúrgicos, métodos destructivos y métodos ablativos. Bueno, recordemos, lo que nos interesa es que el virus ha llegado por pequeñas grietas que se abren en el epitelio durante el momento de las relaciones sexuales. Siempre que hay relaciones sexuales se producen estas grietas. Pero el virus no va a actuar en las células superficiales, sino tiene que llegar a las células profundas, donde va a generar modificaciones en el DNA que hagan que estas células comiencen a desarrollar, ¿sí? Entonces, la infección va desde la superficie a la profundidad, pero el desarrollo de las células displásicas va de la profundidad hacia la superficie. Aquí tienen un poquito de virología, pero aquí. Entonces, la infección por virus del papiloma humano puede dar verrugas, puede dar condilomas, pero también puede dar lesiones displásicas. Esas son las famosas lesiones de tipo condiloma, ¿cierto? Estas son condilomas. De mujeres que tienen la infección por virus del papiloma humano, 5 desarrollan cáncer de cuello uterino. De cada 100, 5%. ¿Sí? Pero, lo que les decía, 7 de cada 10, el 70% de las mujeres tienen infección del virus del papiloma humano. Então, quando se llega a formar a verruga, é porque já saiu da capa basal e Está cambiando. Desde la basal está avanzando hacia la superficie. No se olviden, el virus necesita una célula que esté en división. En los epitelios ratificados, las células que están en división son las de las capas profundas. Las células superficiales no se dividen. Bien. 2 tipos de tejidos en el cuello uterino. Hemos dicho, hay exocervix y hay endocervix. Del epitelio exocervical se desarrolla el carcinoma epidermoide o escamoso, y del epitelio endocervical se desarrolla el adenocarcinoma. Es más frecuente el cáncer del epitelio escamoso, ¿cierto? El carcinoma epidermoide escamoso es más frecuente que el adenocarcinoma. 80% decía en la anterior diapositiva, aquí dice 75%. Hay diferentes tipos histológicos de cáncer. Esto, para cultura general, es bueno que sepan. Existe el escamosa, el adenocarcinoma, pero hay otros más, el adenoescamoso, el sarcoma, el melanoma, que son tumores mucho más raros de encontrar y que se los diagnostica únicamente a través de la biopsia. ¿Sí? Los carcinomas cervicales invasivos se desarrollan de precursores llamados NIC. Esta es la quinta, sexta vez diapositiva.
Cuando decimos MIC1, cuando está afectado el 1/3 inferior del epitelio, ¿cierto? Pueden regresionar o pueden progresar o pueden quedarse. MIC2, cuando afecta a los 2/3 inferiores, pueden regresionar o pueden progresar. MIC3, todo el espesor del epitelio. Ya MIC3 es carcinoma in situ. Este progresa, ¿cierto? Progresa. Por eso se lo trata como carcinoma. Nuevamente la evolución desde la infección del virus del papiloma humano y la persistencia del virus del papiloma humano en el cuello uterino aparece MIC1, MIC2, MIC3 y finalmente carcinoma. Los informes que recibimos de la citología cervical vienen bajo el término de PAP, y hablamos de PAP1, PAP2, PAP3A. Para los que no vinieron la semana pasada se perdieron esa pregunta de examen. PAP3B, que no está en las diapositivas, PAP4 y PAP5. Sin embargo, muchos autores utilizan también el informe Bethesda, y el informe Bethesda nos habla de la descripción de la lesión. Nos dice que hay células de tipo inflamatorio, reactiva, ¿cierto? Proceso inflamatorio. Hay células que corresponden con una lesión intraepitelial de alto grado, de bajo grado. Ahí está PAP. Por si acaso aquí la tengo errada esta para los que no vienen a clase. Aquí hay que corregirlo, ¿cierto? PAP3A es displasia leve, PAP3B es displasia moderada, PAP4 es displasia severa o carcinoma in. Esto es aquí abajo. ¿Sí? Aquí se acuerdan. Bethesda describe las lesiones, donde dice hay lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, lo que equivale al MIC1, y lesión intraepitelial escamosa de alto grado, que es MIC2 y MIC3, ¿cierto? Eso en cuanto a el informe de citología. Ahora bien, sabemos que con un Papa Nicolau sospechoso, el siguiente nivel es la colposcopía. Con imágenes colposcópicas sospechosas, el siguiente nivel es la biopsia. Pero luego de que hemos hecho la biopsia y nos han confirmado de que estamos frente a un cáncer de cuello uterino, corresponde estadificar el cáncer. Y les decía desde la primera clase, en el resto de las asignaturas ustedes han aprendido a estadificar cáncer a partir de lo que es TNM, tumor, nódulo y metástasis. Eso es lo que les han enseñado los profesores. Bueno, en ginecología, además de usar la TNM, se prefiere utilizar la estadificación de la FIGO. ¿Qué quiere decir FIGO? Federación Internacional de Ginecobstetricia. Esta estadificación cumple con varios roles. Primero, es una estadificación que nos da pronóstico. Nos dice cómo van a evolucionar estas pacientes en los próximos 5 años. Cuántas van a estar vivas, sanas, saludables, haciendo tratamiento. Pero también nos dice qué es lo que hay que hacer cuando nos encontramos un tipo de estas lesiones. ¿Sí? La estadificación de cáncer de vulva no les voy a pedir. La estadificación de cáncer de vagina no les voy a pedir. Pero sí les voy a pedir, y aquí va una o dos preguntas de su examen de la próxima semana, la estadificación de la FIGO. ¿Sí? ¿Y qué dice la FIGO? La FIGO dice hay 4 estadios, bueno, desde 0, 5 estadios. Estadio 0, 1, 2, 3 y 4, en romanos. ¿Sí? 0, 1, 2, 3 y 4. Y vamos desarrollando cada uno. ¿Qué quiere decir estadio 0? Estadio 0 quiere decir carcinoma in situ, o quieren MIC3. Eso es simple. Estadio 0. Tenemos cáncer del cuello uterino en estadio 0. Eso es un carcinoma in situ. Nuevamente, no ha sobrepasado la membrana. ¿Cuál es el estadio 1? El estadio 1 dice el tumor maligno está limitado al cuello uterino. Solamente está tomado el cuello uterino. Pero si hablamos desde el punto de vista histológico, el cuello uterino es inmenso. Entonces, se subdivide el estadio 1 en estadio 1A y estadio 1B. Y dice, el estadio 1A se refiere al tumor que está limitado en el cervix, ¿cierto? Es estadio 1. Solo se lo diagnostica por microscopía y se refiere a una invasión no mayor a 5 milímetros en profundidad y no mayor a 7 milímetros en
extensión. ¿Qué se llama eso? Carcinoma microinvasor, ¿cierto? Entonces el estadio 1A es el microinvasor. ¿Cómo se determina esto? Pues una biopsia. El patólogo, cuando le mandemos la muestra, le digamos que nos haga la toma de muestra, nos va a decir, estamos con una invasión de 4 milímetros. O estamos con una extensión de 10 milímetros. Entonces hemos superado el microinvasor. Ese es el 1A. Pero aún así, esta división 1A resulta como muy grande y se la vuelve a dividir en 1A1 y en 1A2. Por eso les decía, esto sí les voy a pedir para que se compliquen. Las otras, léanlas, pero no se compliquen. ¿Cuál es el estadio 1A1? Cuando el tumor maligno no ha sobrepasado, va a pasar la membrana basal, pero no más allá de 3 milímetros. Y mantenemos los 7 milímetros en extensión. Ese es el 1A. Ya hablamos de supervivencias. Haciendo tratamiento adecuado, el 98% de las mujeres que se han diagnosticado con cáncer, este es cáncer de cuello uterino en estadio 1A1, están vivas y sanas. Esa es una de las ventajas de tener este estadio. ¿Sí? Entonces, no sobrepasó los 3 milímetros y no sobrepasó los 7. Entonces, ¿cuál será el estadio 1A2? Cuando la invasión es más de 3 milímetros, pero menos de 5. Se mantienen los 7 milímetros. Ese es el estadio 1A2. ¿Pero qué está cambiando? Miren. Mientras más avanzado, aún hagamos tratamiento adecuado, vamos a tener pérdidas, ¿no es cierto? Vamos a tener pérdidas. ¿Sí? 1A1, 1A2. Nos toca el estadio 1B. ¿Cuál es el estadio 1B? Como todo estadio 1, está limitado al cuello uterino, pero puede ser ya clínicamente visible o es mayor al 1A2 que hemos estudiado. Entonces el estadio 1B se lo divide en B1 y B2. El estadio 1B1 se refiere a aquel tumor que sobrepasa los 7 milímetros de profundidad, perdón, los 5 milímetros de profundidad, los 7 milímetros de extensión, pero no llega a los 4 centímetros, menos de 4 centímetros. Por eso se lo puede ver muchas veces macroscópicamente. ¿Sí? Menos de 4 centímetros, 1B. Pronóstico, miren cómo estamos de bajada. El estadio 1B2, ¿qué será? Está limitado al cuello uterino, pero mide más de 4 centímetros. Pronóstico, haciendo el tratamiento adecuado, están vivas después de los 5 años, sanas, saludables, solamente el 75% de las. ¿Sí? 1B1, 1B2. ¿Fácil? ¿Cuál es el estadio 2? En el estadio 2, el cáncer ya está fuera del cuello uterino. ¿Y dónde se va a propagar inicialmente el cáncer de cuello uterino? Se va a propagar hacia lo que viene a continuación. ¿Qué tiene abajo? Abajo tiene la vagina. ¿Y qué tiene a los costados? A los costados tiene los parámetros. ¿Sí? Se dice estadio 2 cuando en su extensión a los paramétricos no ha llegado a la pared pélvica y no ha llegado al tercio inferior de la vagina. Ese es el estadio 2. Entonces, para aclarar un poquito, se dice estadio 2A cuando la extensión del tumor va más allá del cuello uterino, compromete la vagina, pero respeta el tercio inferior de la vagina. Ese es el estadio 2A. Supervivencia 75%. El estadio 2B se refiere al tumor que ha crecido hacia los paramétrios, hacia la pared de la pelvis, pero no ha llegado a la pared de la pelvis. En ese caso se llama estadio 2. Y ahí lo quedamos. No hacemos 2B o no 2B. Ahí sí lo quedamos. 2A y 2B. Y seguimos avanzando. Supervivencia 65%. Va bajando. Seguimos. ¿Cuál es el estadio 3? El estadio 3 es pues el tumor que ya toma el tercio inferior de la vagina o ya llegó a la pared de la pelvis. Pero aquí hay que tomar en cuenta un pequeño detalle. Por acá, bien cerquita al útero, por acá, hay un elemento anatómico que está comunicando el riñón con la vejiga. ¿Quién? El uretra. Cuando el tumor está creciendo hacia el parametrio,
puede comprometer el trayecto del uréter, lo que daría un cuadro de una hidronefrosis. Entonces, se dice estadio 3 cuando está tomado hasta el tercio inferior de la vagina, cuando está tomado la pared pélvica o cuando hay compromiso de la vía 3A, 3B, bien, 3A. 3A es el que ha crecido hacia la vagina, tomó el tercio inferior. Miren cómo ha caído su pronóstico. Cayó el pronóstico. ¿Cuál es el 3B? El 3B es el que llega a la pared de la pelvis o compromete la vía urinaria, pronóstico 30%. Haciendo el tratamiento óptimo. Y enseguida hablamos del tratamiento. 3A, 3B. ¿Cuál es el estadio 4? El estadio 4 se refiere a aquel cáncer que ya ha salido del aparato genital, ya no está limitado al aparato genital. Puede ser invasión hacia adelante. ¿Qué tenemos adelante? La vejiga. O invasión hacia atrás. ¿Qué tenemos atrás? El recto. Invasión de vejiga o de recto supone estadio 4A. 4A, pronóstico de supervivencia. ¿Y cuál será el 4B? El 4B es cuando hay metástasis a distancia. Parece complicado al principio, la primera vez que están escuchando esto, sí. Pero cuando vayan repasando se van a dar cuenta, no es nada más que imaginar que el tumor está creciendo. Y cuando llega aquí se llama tanto, cuando llega aquí se llama tanto. Doutor, sobre supervivência 5 anos, menos 5, eu não entendi bem sobre essa sobrevivência. Haciendo el tratamiento óptimo, que sí vamos a hablar, ¿cuánto porcentaje de pacientes sobreviven más allá de los 5 años? Haciendo el tratamiento. Para los que les gusta leer, aquí está para lo mismo, pero en Iscay. Para los que les gusta hacer cuentas, aquí está. Pero prohibido traer como ayuda a memoria, todo eso aquí tiene que ver. Ahí está la TNM, lo que ustedes saben, ¿cierto? La TNM, tumor, nódulo y metástasis. Bien. ¿Cuál es la clínica del cáncer de cuello uterino? Pues inicialmente el cáncer de cuello uterino es asintomático. Y cuando comienza a presentar síntomas, estamos hablando de que está en estadio avanzado. ¿Y cuáles son los síntomas? Flujos sanguinolentos, sangrados, fétidos, sangrados al contacto, eso sí es una realidad. Sangrados menstruales abundantes, sangrados extramenstruales, dolor pélvico, puede haber trastornos urinarios, puede haber trastornos rectales y puede obviamente trastornos sistémicos, ¿cierto? Entonces, al principio es asintomático, pero cuando ya estamos hablando de fases invasivas, hay sangrados anormales. Es una sangrasa en realidad, no es una sangre viva, no es de sangre viva, es una sangre que estuviesen lavando la carne más o menos, que tiene mal olor. Yo me acuerdo cuando estaba en tercer año de medicina, tenía un profesor de semiología, un señor mayor, mayor, y entraba a la sala a las 7 de la mañana, pasábamos práctica de semiología a las 7 de la mañana, él entraba a la sala de mujeres, respiraba profundo y decía, aquí hay cáncer. ¡Qué capo! No, diagnosticar cáncer en estado avanzado es fácil. El olor. Hacen tacto y ¿qué van a encontrar? Que el cuello uterino es completamente irregular, una superficie irregular, que su consistencia parece de cartón. Sumamente irregular, que cuando retiran el dedo está sangrando. Entonces, clínicamente, y ese olor que desprende, la vez que lo sientan, no se olvidan, se les queda aquí varios días el olor. Es un olor sumamente penetrante, le llaman el ícono, el olor del cáncer. Entonces, diagnosticar en estadios avanzados es relativamente fácil. Entonces, ahí ya no le van a pedir papá Nicolau, ya no le van a pedir, díganle biopsia, pero obviamente, como en todo paciente, habrá que hacer la anamnesis, todo el interrogatorio. Pregunta clave: ¿cuándo se hizo su último papá Nicolau? Si se hizo hace 6 meses, poco probable, y si le salió normal, no es pues cáncer, cualquier cosa pensemos.
excepto en un aborto infectado, en un mioma sobreinfectable. Pero si no se hizo Papa Nicolau hace 3, 4 años, hagamos nomás el examen físico y los exámenes anteriores. Aquí, ¿qué dice? Por si acaso, aquí dice Papa Nicolau, dice colposcopía, aquí dice biopsia. Son el trípode en que nos basamos para hacer diagnóstico, ¿cierto? Ahí está, en el examen físico se hace el tacto vaginal, se puede hacer, esta es la indicación de hacer el tacto recto vaginal, que en semiología debió aprender, esa mencionado, ¿cierto? ¿Para qué sirve este tacto recto vaginal? Estamos viendo ya la forma de estadificar. Para estadificar, ¿qué hacemos? Hacemos todo lo que hay que hacer, examen físico, hacemos cistoscopía, hacemos rectoscopía, ¿cierto? Hacemos tomografía, queremos saber en qué fase está el cáncer, ¿cierto? Pero lo que realmente hay que hacer es establecerlo en forma precoz. Poco o nada sirve hacerlo en etapas avanzadas. Y ahí está, colposcopía, sí, Papa Nicolau, colposcopía, biopsia. El test de Schiller, hemos visto, es complementario. Puede ir con la colposcopía o lo pueden hacer de forma independiente, ¿cierto? Ahora bien, existen normas de acuerdo a los países. En Bolivia, por ejemplo, dice que el Papa Nicolau se debe hacer a toda mujer de forma anual, cada año, desde que inicia sus relaciones sexuales hasta los 60 años. Es la norma. Y la norma en cada país varía. Aquí hay normas interesantes. Por ejemplo, esta es de una literatura cubana. Los cubanos, ustedes saben, son muy buenos en medicina preventiva. No tanto en curativa, como Fidel Castro no tiene muy buena medicina curativa, pero sí medicina preventiva, sí. Porque tienen un médico por cada manzana, ¿no es cierto? Ese médico gana $20 por mes y va a ver a todo su barrio. ¿Sabes? Bueno, ¿y qué hacen ellos? Ellos no hacen Papa Nicolau todos los años. ¿Por qué? Porque cuesta. Que lo hagamos gratis en Bolivia no significa que no cuesta, cuesta. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan el concepto de la evolución del tumor y dice, si nos ha salido 3 anuales negativas, ya no voy a hacer cada año, voy a hacer cada 3 años. ¿Por qué será este concepto? Porque el cáncer se desarrolla en varios años. Si tengo normal, ahora el siguiente se va a hacer en 3 años. ¿Qué estoy hablando? 2 años de no hacer estudios a todas las mujeres, ¿cierto? Económicamente eso tiene impacto. Pero acá hay que rogarles, hágase Papa Nicolau. No la voy a atender si no se hace Papa Nicolau. Eso tengo que decir. ¿Quiere que lo opere de su descenso? Hágase Papa Nicolau. ¿Quiere que lo opere el mioma? Hágase Papa Nicolau. ¿Quiere que hagamos su cirugía de quiste de ovario? Primero hágase Papa Nicolau. Las obligamos a hacer eso. Y a veces nos llevamos sorpresas. Porque resulta que estamos pensando en un quiste de ovario, manejando el quiste de ovario, y resulta que se está con Papa 4, un Papa 5. Más fácil. Condiciones, esto repetida, ¿no? Repetida. ¿Qué tenemos que decirle a la paciente para que se haga el Papa Nicolau? Primero, no tiene que estar sangrando. Sabemos que si sangra, lo que va a ver el citólogo son glóbulos rojos. Segundo, no tiene que tener relaciones sexuales. Ya les he contado lo que me ha hecho el citólogo una vez, no preguntar. Tercero, no usar medicación por vía vaginal, ni óvulos ni cremas vaginales. Y obviamente las duchas vaginales que dicen que ya hemos dicho no están proscritas, no deberían ser. Pero muchas mujeres lo hacen, dicen, voy a ir al ginecólogo, me voy a hacer una ducha vaginal, me va a dar vergüenza. O vienen y dicen, doctor, no quiero que me revise bien, pero ¿por qué? Porque ir al gimnasio Pase nomás, señora, hay que revisar. ¿Sí? Prohibido los vaginales. Tenemos la citología sospechosa, se hace la colposcopía. Y esto es secuencial, es citología, colposcopía, biopsia. Existen ciertos centros donde hacen combos, dicen, le voy a hacer PAP, colposcopía y biopsia. ¿Cómo? Y la consulta, ¿vale? Y hay colegios que hacen eso. Tiene que ser secuencial. Si el Papa Nicolau me sale sospechoso, hago colposcopía. Si en la colposcopía encuentro imágenes como leucoplasia, mosaico, base apuntillado, hago la biopsia, pero aún ahí ya sé de dónde se tiene que tomar la muestra, ¿no es cierto? No voy a tomar de cualquier lugar, sino del sitio donde la colposcopía me haya dado imagen sospechosa. La biopsia vamos a hacer a los pacientes que obviamente tienen NIC3, a los pacientes donde la colposcopía da imágenes sospechosas, ¿cierto? Cuando no hay relación entre colposcopía y citología, o cuando sospechamos invasión. Y finalmente,
¿Cuál es el tratamiento del cáncer? El tratamiento del cáncer de cuello uterino depende de la etapa del estadio en el que ha sido diagnosticado. O sea, no me digan, voy a mandar al oncólogo, no. Les voy a preguntar, si no es en el primer y en el segundo parcial, tienen una paciente que tiene PAP5, han hecho sus exámenes y les ha salido en estadio 2A, ¿qué van a hacer? O les voy a decir, ¿qué hacen con el PAP5? Estadifiquen. En el caso clínico que les toca a algunos grupos, si no me ponen estadificación no vale, hay que estadificar para hacer tratamiento. El tratamiento depende de la etapa en la que se encuentra la enfermedad. Básicamente es eso. Luego tiene que ver el estado de salud, tiene que ver el deseo de tener hijos, etc. ¿Cierto? En el embarazo se diagnostica sí, ¿por qué? Porque a las mujeres embarazadas les pedimos papá Nicolau y se hace y no sale el diagnóstico de cáncer. ¿Qué hay que hacer? Años ha tomado llegar hasta acá, un par de meses más que termine el embarazo. Y aquí está el tratamiento de acuerdo al estadio. En el estadio 0, ¿qué se hace? Hemos hecho es carcinoma in situ. Hay que destruir o retirar el tejido. Aquí estamos haciendo cono. Hemos visto el cono, ¿no es cierto? Aquí está el cono. ¿Qué es el cono? Es retirar la zona de transformación. Este cono me sirve como biopsia y me sirve como tratamiento, siempre y cuando haya sacado toda la zona de transformación. Y eso lo puedo determinar fácilmente habiendo hecho el test de Schiller, ¿cierto? ¿Qué me va a reportar el cono? El cono me va a decir, los bordes quirúrgicos están libres. Si los bordes quirúrgicos se refiere a esta parte, si los bordes quirúrgicos están libres, el cono es suficiente. Ahí se acabó el tratamiento. Pero si el patólogo me dice cono insuficiente, ¿qué quiere decir? Que he dejado regiones displásicas. Entonces hay que asegurarnos de hacer buenos conos. Veamos, en el estadio 1A1, ¿se acuerdan? El estadio 1A1 en el que no pasaba de 3 milímetros. ¿Qué hacemos? Cono, en frío prefiere por la velocidad con la que se hace se informa el resultado. Histerectomía total. ¿De qué depende? Del deseo de fertilidad de la paciente. Si la paciente dice, quiero bebé, no tengo bebé, bueno. Pero en otros estadios ya no interesa. ¿Cuándo era 1A2? Cuando había pasado de 3 milímetros, pero no había superado los 5. Miren, el tratamiento cambió. Por esos milímetros de diferencia en profundidad, la conducta es totalmente diferente. En el 1A1 era cono o histerectomía convencional. En el 1A2 es histerectomía radical. ¿Qué es y además de histerectomía, ¿qué es la histerectomía radical? Sale el útero, salen las trompas, salen los ovarios, sale una buena parte de la vagina y además se busca ganglios, se los retira ganglios. En el 1B1, ¿se acuerdan del 1B1? Menos de 4 centímetros, histerectomía con histerectomía. En el 1B2, más de 4 centímetros, ¿qué pasó? Miren, ya la histerectomía no es la primera opción. Primero hay que hacerle quimio, radioterapia y después se hace la histerectomía. Cambió. Por eso es importante hacer la estadificación, porque el tratamiento depende del estadio. Vean qué pasa en los siguientes estadios. ¿Dónde está la histerectomía? Pero curiosamente conozco colegas que en estos estadios están ofreciendo cirugía. Están engañando. ¿Y cuánto le cobraban a esa señora que quería cobrarle $10,000? Te vas a morir si no te operan. Igual se va a morir si lo operan, porque está saliendo en la norma, ¿cierto? Es radio y quimio. Y no se olviden los pronósticos, es importante, díganme los pronósticos, ¿cierto? Ahí está la crisis. Estas son las histerectomías. Esta es la histerectomía total. Por si acaso hay una histerectomía subtotal, no se llama parcial, se llama subtotal, donde lo que se saca es el cuerpo uterino. No es una cirugía recomendable. Ustedes van a ver que hacemos bastante histerectomía nosotros en el hospital, pero la subtotal es muy rara vez a la que recurrimos. En patología tumoral benigna, por ejemplo, miomas, adenomiosis, etc.
De preferencia siempre la histerectomía que se haga debe ser total. Cualquiera sea el motivo, debe ser total. Excepcionalmente la subtotal. Porque al hacer subtotal estamos dejando cuello uterino. Y si dejamos cuello uterino, ¿qué estamos dejando? La posibilidad de que entonces ya estamos ahí adentro, saquemos. ¿Cuál es el problema? Que nos duplica el tiempo quirúrgico. Sacar el cuello uterino técnicamente es más dificultoso que sacar el cuerpo. Es duplicar tiempo quirúrgico, pero hay que hacerlo, ¿sí? Obviamente va a haber casos en los que no se pueda sacar, sí hay otros casos que hay que hacer, pero esa es la excepción. Esa es la histerectomía convencional. ¿Cuál es la radical? La radical, les decía, salen ovarios, salen trompas, sale tejido circundante al útero y sale una buena parte de abajo. Diferente tratamiento de acuerdo a estadio. Ahí está la quimioterapia, está la radioterapia. El pronóstico depende del estadio, hemos dicho, va desde el 100% en las lesiones del estadio 0 hasta 5 dicen los otros, pero la verdad hasta 0% en pacientes con estadio 4. Baja mucho. Tasas de curación de acuerdo a los estadios. Prevención, ¿se previene? Sí. Se previene de una forma bien sencilla. Háganse Papa Nicolau. A eso se resume. El cáncer de cuello uterino es el único cáncer que se puede prevenir antes de que sea cáncer. Ya vamos a estudiar ovario, por ejemplo, cáncer de ovario. Cuando diagnosticamos cáncer de ovario ya está en un estadio avanzado. Cuando tocamos el nódulo del cáncer de mama ya está avanzado. Este es el único cáncer que se lo detecta antes de que sea cáncer. Entonces, hacer una citología, hacer un Papa Nicolau de forma regular es la mejor forma de prevenir, ¿sí? Obviamente, recomendaciones, disminuir todos los factores que están involucrados con la transmisión del virus del papiloma humano, ¿cierto? Aumentamos los Papa Nicolau sean más seguidos cuando hay lesiones por HPV. El uso del preservativo. El preservativo no solamente evita VIH-Sida, no solamente evita sífilis y gonorrea, evita la transmisión del virus del papiloma humano. Vale la pena. Lamentablemente, hay que decir lamentablemente, con el advenimiento de buenos anticonceptivos, de hormonales sobre todo, ha disminuido el uso del preservativo. Están seguras de que no se van a embarazar porque tienen el implante, tienen el té de cobre, entonces ya no hay métodos de barrera y hay mayor transmisión del virus. Y luego está la vacuna, ¿cierto? Está la vacuna. ¿Y cuál es la vacuna? ¿Qué problema ha traído la vacuna? La vacuna, como ha pasado con el COVID, cuando apareció la vacuna COVID, tuvo mucha gente que se opuso incluso a la vacuna. ¿Se acuerdan con COVID? No, que hay un tungsteno que corta el ADN, que son como geles que van a cortar el ADN. Y se inventaron cada cosa. Y hasta el día de hoy hay los antivacunas. Incluso en los países más desarrollados, son mucha gente que se opone a las vacunas. COVID es una más, ha sido patético lo que ha pasado con COVID, pero hay. Y con la vacuna para el virus papiloma humano también hay opositores. El caso que más me llamó la atención es de un colega, amigo, ginecólogo, casado con una ginecóloga, que tenía 2 hijitas en edad de vacunación. Y me dice, ¿tú le has hecho vacunar a tu hija? Sí. Yo no la voy a hacer vacunar a mis hijos. ¿Por qué? Y la respuesta que me dio fue así la siguiente, dice, porque yo voy a criarla con principios. Como es de confianza, se hizo mandar a cierta parte, ¿no? No puedes pensar así, ginecólogo pensante, no puedes pensar así. Las vacunas están destinadas a hacer prevención. Para que hayan llegado a nuestro brazo, a la nalga, tienen que haber hecho un montón de pruebas. COVID fue así, a la brusca, pero había que hacerlo, porque se estaba muriendo la población del mundo. Pero la vacuna del virus del papiloma ha sido ensayada. Y si aquí tenemos la bivalente y la tetravalente, ahora ya estamos en nonavalente. ¿Y a qué se refiere esto de bivalente? Bivalente es que protege contra 2 cepas de virus, 16, 18. Hay la tetravalente,
que protege contra 4. Estas que causan, si revisan más atrás, las verrugas tipo condilomas, y estas son las que causan displasia. Dice, entonces, hay vacunas que van aumentando, casi se están ensayando, pero hay condiciones que imponen en ciertos países. Por ejemplo, en Bolivia dicen, solamente se van a vacunar a niñas que tengan entre 10 y 12 años. Porque estamos seguros, dicen, de que a esa edad ellas no tienen el virus del papiloma. Porque si ya lo tienen, ya no sirve la vacuna. Si una mujer inició relaciones sexuales y se contagió por cualquier, ya la vacuna es inútil, es gastada. Tuve el año pasado un paciente, una pareja, ¿eh? Pero viene el varón al consultorio del ginecólogo cuando entra un varón es sospechoso. Bueno, quiero hacerle una consulta, me dice. Yo me voy a casar, me dice, yo tengo 32 años. 32 años. Y mi novia tiene 28 años. Pero ella nunca ha tenido relaciones sexuales. Interesante. Pasa. Y en cambio he sido muy promiscuo. ¿Qué espera del matrimonio? Pero pasa. Quiero hacerla vacunar. Si realmente la señora nunca ha tenido relaciones, ¿se puede vacunar? Sí o no. Con 28 años. Se puede. No ha sido expuesta. El tema es de que realmente no haya tenido. Pero, y aquí me recuerdo una vez tuvimos que reconstruir un imen también, ¿no? La señora le hizo creer que era señorita, pero hay más. Entonces, si fuese real ese tema, puede ser. Pero ¿qué implicaba? Implicaba que tenía que traer la vacuna manteniendo la cadena del frío, traer desde Argentina, y cada dosis son 3 dosis. Cada dosis le costaba $300. Entonces decía, prefiero traer varias dosis para varias personas que estén interesadas y se puede aplicar. El tema es de que no conseguíamos las interesadas. Es decir, usted no tiene 28 años sin actividad sexual, es raro, pasa, pero entonces son distintos elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces, en ciertos países se puede vacunar a mujeres mayores, se puede vacunar, pero acá en Bolivia hay esa limitación de que solamente cuando están seguros de que son niñas y que no han hecho el contacto con el virus del papiloma. ¿Sí? Es una vacuna que todavía está reportando datos interesantes, sí se sabe que es muy, pero ojo, no estamos tratando el cáncer, estamos tratando el virus que provoca él, estamos previniendo el virus que provoca él, el cáncer. Gardasil y Cervarix. Ahí están algunas recomendaciones. Y aquí algo que me gustaría que también como información retengan. ¿Cuántos casos nuevos de cáncer? Estamos hablando de 500,000 de personas que cada año son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino. Ciertas regiones del globo donde es más alto. Y curiosamente, donde hay tasas más bajas. Esto llama la atención, ¿cierto? Ya saben por qué. Les obligan a hacerse papá. Les obligan. Si no se hacen Papá Nicolau, no hay la ración de arroz del mes. Listo, ya está. Papá Nicolau. Cáncer de cuello uterino en países sudamericanos, en países de desarrollo, la principal, el número 1, ¿cierto? En países donde hay rutina, esto ha bajado. Y ahora tienen otro tipo de cáncer que están peleando para bajar también, que lo vamos a ver en su momento. ¿Y con esto nos quedamos? Si se detecta, sí. Para curarlo hay que detectarlo en etapa precoz. Ya saben cómo se detecta, ¿cierto? Bien, jóvenes, y hasta aquí es su examen. El día miércoles a las 17:00.